Vamos a leer Ana y yo, cada uno un libro, unos fragmentos de unos libros. Yo voy a leer unos fragmentos de Historia de Celia. Toda la gente que habéis estudiado historia os daréis cuenta de que no se habla nunca de las mujeres, cuando solo se habla de las guerras, de la religión y de los reyes. Pero la historia también tiene personajes como Celia, como tantas otras mujeres, pues que dieron todo por que tengamos un mundo un poco mejor. Celia también era mujer de Froilán, que es uno de los casos de que esta mujer, pues, a pesar de que su marido era el jefe de una de las agrupaciones guerrilleras, tiene más nombre. O sea, se podría hablar de que Froilán era el marido de Celia en vez de que Celia era la mujer de Froilán. Vamos a leerlos juntos porque también ha dado la casualidad de que hablando pues nos hemos dado cuenta de que cuando ella me dijo que iba a leer La voz dormida y yo le dije que iba a leer Historia de Celia, pues Celia es la que inspiró La voz dormida. Uno de los personajes que inspiró La voz dormida, a Dulce Chacón. Para mí también leer algo sobre Celia me interesa bastante porque trata de una cosa que se nos olvida siempre en los pueblos, que siempre pensamos en la gente de fuera, y en nuestros pueblos, en nuestro entorno más cercano, tenemos grandes personajes que parece que siempre lo pensamos. Voy a empezar con ella. Me llamo Remedios Montero y nací en Bearnut de la Sierra, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca. En guerrillas, mi nombre era Celia. No pensaba escribir nada porque la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo. Al fin mis amigos me han convencido de que lo hago, porque dicen que lo bueno de la historia no es lo bonita que la cuentes, sino escribir la verdad de los hechos. Creo que tienen razón y me decido a escribir lo que recuerdo, porque pienso que nuestra juventud sabe muy poco de las cosas terribles que sucedieron en la posguerra de nuestro país. Es bueno que sepan la historia tal y como fue, y no como la han disfrazado los vencedores. De esta forma podrán luchar mejor para que nunca vuelva a suceder aquellos terribles acontecimientos que tanta sangre y vidas costaron. En muchas charlas que hemos dado, alguien me preguntaba si no teníamos miedo, y siempre contesto lo mismo: claro que teníamos miedo, y mucho. Que jugaban la vida, pero pensábamos con mucha razón que a nuestro lado y en toda España miles de hombres y mujeres, solo por luchar por un ideal, eran torturados y fusilados por el odio del régimen fascista. Habían eliminado todas las libertades, había censura en prensa, cine y en todas las ramas de la cultura. Esta situación tan lamentable nos llenaba de rabia y nos daba el suficiente valor para dejar el miedo a un lado y ayudar a aquellos valerosos hombres y mujeres que se habían subido al monte porque era la única forma, en esos momentos, de luchar con tanta injusticia. Franco no solo fusilaba y torturaba, sino que anulaba todos los derechos reconocidos antes. A los campesinos les quitó las tierras que la República les dio. Los derechos que las mujeres adquirimos fueron anulados. No se podía trabajar, solo en las labores de casa, costura y otras cosas parecidas que ellos decían que eran solo de mujeres. Ante tanta injusticia, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podía pasar? ¿Dejarlo por miedo? Yo creo que no. Yo recuerdo con gran cariño a todas aquellas mujeres, inteligentes y valiosas. Nunca las olvidaré. Allí estaban Carmen Orozco, maestra, que nos dio clases y enseñó mucho culturalmente, Manolita de Arte, Cecilia Cerdeño, Pepita Medel, María Blázquez, Soledad Real, Mercedes Gómez, Mercedes Romero, Encarnita, Juana Doña, María Salvo, Antoñita Herrero, Berneito, Ana Aragón y muchas más que no cito y les pido perdón porque hace tantos años de aquello que la memoria me falla. Algunas de estas camaradas ya han muerto y las que aún quedan les pasa como a mí, que las torturas y calamidades por las que hubimos de pasar nos han dejado bastante averiada la salud.
pero con las que he podido tener relación después de tantos años. Siguen con la moral tan alta como yo y con las ganas de ver terminado algo por lo que empezó entonces y por lo que tanto sufrimos nosotras y todo el pueblo español. No renuncio al pasado, pero sobre todo no renuncio al futuro. El pasado está ahí. Pertenece a una época distinta, que fue nuestra lucha. Hoy las circunstancias son otras, la lucha diferente. Pero espero que se unan nuevas fuerzas, con una savia nueva y la lucha que luchan por la libertad. La justicia y la solidaridad que no se pierdan ni se debiliten. Otros tienen que continuar lo que nosotros empezamos, porque hoy ya algunos tenemos muchos años para poder seguir aquel ritmo de cuando éramos jóvenes nosotros. Ojalá mis buenos deseos lleguen a todos los rincones del mundo y pueda hacerse realidad algún día, que lo que hemos sufrido y luchado los de mi generación no haya sido en balde y las nuevas que nos sigan nos recuerden con un poco de cariño y la vida de ellos sea más fácil y mejor. Por eso hemos luchado y ha muerto tanta gente buena. El día que esto se consiga, el mundo recuperará la paz, no habrá guerras y resplandecerá la felicidad para toda la humanidad. Así pensaban y lucharon contra el fascismo. Así pensaban quienes lucharon contra el fascismo. Miles y miles de hombres y mujeres les costó la vida. Así pensamos nosotras también. Los hombres y mujeres de la guerrilla antifascista que aún quedamos. Por pensar así y luchar contra tanta injusticia perdieron la vida muchos seres queridos y nos dejamos la salud y los años en esos montes y en las cárceles de Franco. No nos arrepentimos de nada y nos sentiremos felices si nuestra lucha sirvió de algo. Ojalá haya servido para que algún día el mundo recupere la paz, la libertad y la alegría de vivir como todo ser humano se merece. Pues yo voy a leer una selección de texto de este libro, La voz dormida. No es de una poeta no conocida, de una escritora no conocida. El libro es bastante popular, es bellísimo, pero sí cuenta la historia de mujeres que fueron olvidadas, de mujeres como Celia. De hecho, Dulce Chacón, para escribir este libro sobre las mujeres en las cárceles franquistas, se inspira en las vidas reales, entre ellos las de Celia. Celia es Elvira en este libro. Y además, Hortensia, que es el personaje principal del libro, Dulce Chacón se inspira en la foto esta famosa de las milicianas. Y de hecho ahora el texto que voy a leer hace referencia a sus pendientes. Por eso he traído el libro, para que lo vean. Intentaré leerlo lo mejor que pueda, porque el texto es tan maravilloso que creo que no voy a dar la talla, lo voy a intentar, ¿vale? Es una selección, no se puede contar toda la historia porque es una historia plural, donde cuenta la historia de muchas mujeres en la cárcel. He elegido la historia de Tomasa y la historia de Hortensia. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta, solo cuando la risa le llenaba la boca. Se le escapaba un ay, madre de mi vida, que aún no había aprendido a controlar, y lo repetía casi a gritos sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recorría la espalda, y estaba embarazada de 8 meses. Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, porque se había acostumbrado, y había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y tenía hambre, y tenía frío, y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. Reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, Celia, había rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere, y el peso le impedía manipularlo. Pero no se rendía, sus dedos diminutos luchaban con el guante de lana, y su voz, aflautada para esta ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo. El miedo de Elvira, el miedo de Hortensia, el miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja, el miedo en sus voces, el miedo en sus ojos huidizos, para no ver la sangre, para no ver el miedo, huidizo también en los ojos de sus familiares. Era día de visita. La mujer que iba a morir no sabía que
La mujer que va a morir ya sabe su condena. Acaba de regresar del juzgado número 8. En la sala primera, ante un tribunal militar, ha tenido lugar la vista de su causa en procedimiento sumarísimo de urgencia. Hortensia escribe un nuevo cuaderno azul. Estrena la primera hoja con un lápiz gastado que apenas sobresale del juzgado. El peor dolor es no poder compartir el dolor. Hortensia aprieta contra el papel la punta del lápiz mordisqueado y escribe que sufriría menos si pudiera hablar con Felipe, si pudiera contarle que ha sido condenada a muerte junto a sus 12 compañeras de expediente. Escribe con su mano derecha mientras con la izquierda sujeta el cuaderno y alisa el papel. La sombra de sus pendientes baila sobre los renglones que escribe. Procura no salirse de la línea marcada, pero no es fácil. Y recuerda el verano de 1937 cuando aprendió a escribir. Le enseñó chaqueta negra en la casa grande de las Tres Cruces, cerca de Don Benito. Toda Extremadura estaba tomada, excepto la bolsa de La Serena. Y ellos resistieron en la casa grande, y el chaqueta negra le enseñó a escribir en la pared. Los hombres dormían en el piso de arriba, y por la mañana descargaban sus vejigas desde la escalera. Fue Hortensia la que escribió en la pared con letras de molde recién aprendidas: el que orine desde la escalera será considerado camarada cerdo. Y fue ella la que dejó constancia sobre el muro de que el batallón número 5 había llegado a la Casa Grande el día 18 de julio de 1937, escribiendo en la pared el nombre de los milicianos que la componían: Pedro Gómez, Aniceto Esteves, Carlos Peinado, Estrella López, Patricio Rovira y Eloy Menéndez. 12 nombres escritos en la pared, porque ella sabía escribir. Primero había aprendido su firma, después todas las letras, y Felipe se reía de ella. Eso hay que aprenderlo de chica, le decía. Y de grande también se aprende, ya verás cuando tenga un cuaderno. Yo te compraré el cuaderno que tú quieras. Y ella le pidió entonces que le comprara un cuaderno de tapas azules, como los que usaba Pepita para la escuela. Se acaricia los pendientes y regresa al papel. Escribe que le gustaría estar con Felipe y que desea que la criatura llegue antes de la ratificación de su sentencia, porque sabe que va a morir y no quiere que su hijo muera con ella. Todas sus compañeras saben que Hortensia va a morir. Solo se lo comunica a Tomasa mientras introduce la sonda en la cerradura de su celda de aislamiento. Las han condenado a todas, le dice. ¿A Hortensia también? También. Vienen las 13 con la Pepa, que estaba muy baratita. 13, como las rosas del 39. Como las rosas, sí. Tomasa no pudo despedirse de Hortensia. Acurrucada en su dolor a oscuras en su celda y en silencio, se niega a dejarse vencer. Nuestra única obligación es sobrevivir, había dicho Hortensia en la última asamblea que ella asistió. Sobrevivir. Tomasa no permitirá que el dolor la aplaste contra el suelo. Sobrevivir. Locura las precisas, había dicho Hortensia. Locura. Ronda el silencio. El silencio hace su ronda y ronda la locura. Sobrevivir. Ronda, ronda. No se lo vamos a poner fácil, no. Tomasa no pudo despedirse de Hortensia. Se acurruca en su dolor. Sobrevivir. Contar la historia para que la locura no acompañe el silencio. Se levanta del suelo. Contar la historia. Se levanta y grita. Sobrevivir. Grita con todas sus fuerzas para ahuyentar el dolor. Resistir es vencer. Grita para llenar el silencio con la historia. Con su historia, la suya. La historia de un dolor antiguo que ahoga el llanto de no haber podido despedirse de Hortensia. Tomasa camina por los pasos de frente. Da la vuelta, recorre la celda, otros 2 pasos. Volver, llora. Y cuenta a gritos sus historias para no morir. Camina y cuenta. Yo tenía 4 hijos y una nieta. Es hora de que Tomasa cuente su historia. Como un vómito saldrán las palabras que ha callado hasta ese momento. Como un vómito de dolor y de rabia. Tiempo silenciado y sórdido, que escapa de los labios desgarrados al aire y desgarrándola por dentro. Contará su historia a gritos. Contará para no sucumbir a la locura, para sobrevivir. Grita, grita para que despierte su voz, la voz que se negó a repetir la caída de los cuerpos al agua. Porque contar la historia es recontar la muerte de los suyos, es verlos morir otra vez. Palabras que estuvieron siempre ahí, al lado, dispuestas. La voz dormida al lado de la boca. La voz que no quiso contar que todos habían muerto. Llora y cuenta. A ella la levantaron del suelo diciéndole que viviría para contar lo que le pasa a las barras de Neblina.
Ahora la cuenta llorándonos, la cuenta y grita llorando porque no ha podido despedirse de Hortensia. Esta noche la saca, le dicen, esta noche. Y Tomasa no dejará de gritar su dolor. Recorrerá con su grito el tiempo de esta noche. La dama de Negrín alzará su voz porque su obligación es sobrevivir. Vivirás para contarlo, le habían dicho a los falangistas que le empujaron el cadáver de su marido al agua. Vivirás para contarlo, le dijeron, ignorando que sería lo contrario, lo contaría para sobrevivir. Y dicen, y es cierto, que cuando el capellán se marchó a la capilla, Hortensia escribió una carta. Y en el momento en que acabó de firmarla, Mercedes entró y le permitió a la madre amamantar a la niña. Gracias. Gracias, le dijo la mujer que iba a morir. Amamantó a la niña, la besó y luego le pidió a Mercedes que se le entregara a Pepita. Me han dicho que viene por ella todas las mañanas. Había llegado la madrugada. Cuando sonó el motor de un camión, Hortensia se quitó los pendientes y se los dio a Mercedes. Ocultó en la toquilla sus 2 cuadernos azules y el documento de la sentencia. Y le rogó a la funcionaria que recogiese su bolsa de labor por la mañana y se le entregara todo a su hermana. Es para la niña, le dijo. Era el día 6 de marzo de 1941. En el libro de inscripción de defunciones del cementerio del Este, el nombre y 2 apellidos de 17 ajusticiados. 16 hombres y una mujer. Una sola, Isabel Gómez Sánchez. Hortensia no figura en la lista. El nombre de Hortensia Rodríguez García no consta en el registro de fusilados del día 6 de marzo de 1941. Pero cuentan que aquella madrugada Hortensia miró de frente al piquete, como todos, y gritó: ¡Viva la República! Y dicen, y es cierto, que una mujer se acercó a los caídos y se arrodilló junto a Hortensia. Llevaba unas tijeras en la mano, le cortó un trocito de la tela del vestido que llevaba puesto para morir, y le cerró los ojos y le lavó la cara.